Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. El gran trabajo que viene realizando Vicente Calvo, no de ahora, es un trabajo que él viene realizando ya desde hace mucho tiempo. Los que no lo sepan, Vicente Calvo, porque siempre escucharán, ¿quién es Vicente Calvo? Tanto que suena por ahí, Vicente Calvo. Él es Vicente Calvo, este señor. El director de una plataforma, como ven ahí también en su cuenta de X, donde está la plataforma que se ha encargado de investigar, de mostrarnos detalladamente y pedagógicamente qué ha pasado con los recursos públicos del sistema de salud. El eslogan, llamémoslo así, lo que tiene acá Vicente, la participación ciudadana es esencial para garantizar una gestión responsable de los recursos públicos en el sistema de salud. Ese es el eslogan y esa es la actividad de Vicente Calvo, actividad que debemos agradecerle porque el trabajo ha sido arduo, un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo que no, me imagino que serían muchas horas, no tengo el dato exacto, pero seguro que son miles y miles de horas para investigar dato por dato, todo este tema del manejo de los recursos públicos de la salud. Vicente Calvo cada vez que postea nos estremece porque estamos muy pendientes de cualquier publicación, siempre bota datos. Y en las últimas horas ha botado 2 datos, ha trinado, ha posteado 2 datos y de muchos, pero destacamos 2 datos importantes. El primer dato es esta pregunta que nos hace y que de una vez le contestamos, por supuesto que le creemos, Vicente, es esta. Si les comento que el equipo ha encontrado una infinidad de pagos realizados por algunas de las EPS a empresas donde el NID no corresponde con el nombre real de la empresa, ¿me creerían? ¿Cómo? Hasta ese punto han llegado, hasta esas prácticas mafiosas. Por supuesto que son capaces de lo peor, de recurrir a lo peor. Y una práctica que, como lo digo, es una práctica mafiosa, una práctica de la peor calaña, pues ellos también lo han hecho, según la investigación de Vicente Calvo, según el dato que publica, pagando a empresas que los NID no corresponden, NID, el número de identificación tributario allá en Colombia, pues hasta eso han hecho. Se han burlado de nosotros y nos han robado la plata de la salud por la cara. Y muchos, un gran porcentaje del país hemos tenido que sufrir el flagelo de esas EPS. Pues cada vez entonces que Vicente publica algo nos estremece, nos pone alerta, nos da y nos muestra más y más prácticas corruptas. Esa es una pregunta que hizo Vicente Calvo y ahí nos da un dato, ¿no? Pagos que se realizaron con diferentes a empresas que los NID no corresponde con el NID verdadero de la empresa. Torcidos aquí, torcidos allá. Esa es una. Y también siempre decimos, ¿no? Sea con los recursos públicos del sistema de salud, o sea, con todas las investigaciones y todas las acciones que se han encontrado, todas esas ollas podridas que han encontrado, decimos no pasa nada. El otro post que publicó Vicente nos avisa y nos da una luz de esperanza. Sí está pasando algo, sí se están moviendo en este tema de la salud y ahí nace la palabra auditoría forense. ¿Qué es una auditoría forense? Antes de entrar a ver el post de Vicente, dice: la auditoría forense es el uso de técnicas de investigación criminalística integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y con habilidades en finanzas y de negocio para manifestar información y opiniones como pruebas en los tribunales. ¿Qué irregularidades determina un auditor forense? Identifica fraudes mediante una ardua investigación para establecer los siguientes aspectos: cuál es el fraude o acto de corrupción, su tipificación, sus efectos, presuntos autores y cómplices. Esto básicamente es lo que es una auditoría forense. Y entonces les decimos bienvenidos aquí a Noti Petrovsky, que viene cargados. Dejamos entonces el tema auditoría forense, ya sabemos qué es la auditoría forense. Y aquí viene entonces la luz de esperanza. Hay una acción colectiva presentada en el Tribunal de Cundinamarca contra 26 EPS por parte del Ministerio de Salud. Esperemos que la sentencia termine ordenando esa auditoría y que no logren con su dinero que la impunidad continúe. Es una luz de esperanza. Es una luz de esperanza. Y aquí entra Gustavo Petro. La justicia colombiana debe abrir la posibilidad de una auditoría forense para estudiar el destino de los recursos de la salud de manera integral. La verdad sobre el uso de lo que se ha hecho con la propiedad y el patrimonio público en al menos una década. Es un derecho de la sociedad toda la sociedad. Todos tenemos derecho a saber
qué pasó, a saber quiénes son los responsables de esto, que seguramente salen de esa gente que defiende a capa y espada que el sistema de salud colombiano continúe como está, dándole las mismas atribuciones y que lo que manejan las EPS, que es el de los recursos públicos, eso no cambie, se les daña el negocio. Y Romarosa tiene algo que decir, que ya lo había dicho anteriormente. Dice Romarosa: curiosamente, Gustavo Petro hoy señala la necesidad de una auditoría forense para llegar al fondo de la corrupción de las EPS. Mantengo mi propuesta de ayuda gratis a la Contraloría y a la señora Camargo de la Fiscalía. Con mucho gusto les colaboro, esto lo había enviado el 13 de agosto, con mucho gusto les colaboro y gratis a la Contraloría y a la Fiscalía para que se adopten medidas administrativas y responsabilidad fiscal y penal. No fue casualidad mi intervención en labores de cumplimiento legal, contable y de auditoría en Interbolsa, Caja Agraria, Bancos del Estado, Andino y Pacífico, y con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con el FBI. Pues Romarosa vuelve y lo dice. Es uno de los posts que teníamos guardados de Romarosa, que ofrece sus servicios gratis en búsqueda de esa auditoría, la necesidad de esa auditoría forense. Lo dije anteriormente, para mí es una luz de esperanza. Vamos a ver qué ocurre. ¿Quiénes son los que deciden si esta auditoría se realice o no? Que es lo que esperamos, ¿no? Que se realice, pero que no vaya a ser una auditoría forense como aquellas que recordamos, porque esa palabra ya la teníamos aquí en mente, de Fico Gutiérrez, toda la laraca que montó y todo lo que dijo y qué tal. Pues acá, en un portal de la misma afinidad política, de la misma extrema derecha, Infobae, dice: Federico Gutiérrez habría mentido sobre la auditoría forense de la alcaldía de Daniel Quintero. El fallo a favor de una tutela del representante Alejandro Toro determinó que no existieron pruebas suficientes para comprobar tal auditoría y que en realidad se trató de un informe de empalme. Esas auditorías obviamente no son las que queremos, ¿no? Queremos una auditoría forense, como lo explicamos, en qué consiste: utilizar técnicas de criminalística aplicadas a la contabilidad y al manejo de todo esto. Yo pienso que es una excelente alternativa, una excelente solución. También pienso que es tardísimo que ante tanto dato y ante tanta investigación que se ha realizado y que se ha descubierto todos estos manejos ilegales de los recursos públicos del sistema de salud, hace rato se debió haber ordenado esa auditoría. Pero bueno, como dicen, ¿no? Nunca es tarde, aunque en esto sí es bastante tarde. Y avanzamos entonces desde este Notipetrovsky. Escuchamos ahí, ahorita nombré y mencioné a Fico Gutiérrez, la pantomima que hizo con esa dichosa auditoría forense y que resultó ser un empalme. Pues Fico Gutiérrez también ha sido noticia en las últimas horas. Gustavo Petro le ha respondido, incluso le ha enviado unas preguntas, más que responderle, le ha enviado unas preguntas, una de las cuales le dice que si el señor Fico reconoce a Gustavo Petro como presidente de Colombia. Preguntas que le hace el propio Gustavo Petro. En los últimos videos también, en las últimas horas, en los últimos días, vimos unas imágenes de Federico Gutiérrez silbado, abucheado, tratado de pícaro en el Consejo de Medellín cuando él entraba, e incluso señala a Upegui y señala a Aquí Noticias. Lo señala de una forma paraca, porque esa es la costumbre de esa gente, el señalamiento, y después que vienen intimidaciones, y esa es la forma de actuar. La gobernanza paramilitar. También dijimos, pues, eso fue lo que votaron en Medellín. Obviamente, esas imágenes del abucheo y de la cantada de tabla, de la gritada de pícaro, pues no van a salir en esos medios, ¿no? La causa de todo esto es el anuncio de Fico Gutiérrez de vender el 50% de Tigo Une a Millicom. Aquí tenemos este artículo de Pluralidad Z. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue abuchado por varios representantes, miembros de sindicatos y ciudadanos en general, después de anunciar en el Congreso que la empresa Millicom desea comprar el 50% de la empresa EPM Tigo Une. Los representantes del Sindicato de Trabajadores de EPM han manifestado que esta venta es necesaria debido al declive del negocio de telecomunicaciones de Tigo Une, aunque consideran importante discutir qué sucederá después de la compra. Sí se debe vender la compañía. La presidenta del Sindicato de Profesionales de EPM y Une Simpro, Olga Lucía Arango,
ha señalado que la compañía debería venderse, ya que está experimentando más pérdidas que ganancias. Sin embargo, también ha indicado que deben establecerse reglas claras por parte de Millicom sobre cómo se realizará la compra, ya que hasta el momento no se ha proporcionado información adicional. Una de las cuestiones más importantes que aún no se conocen sobre el negocio del valor es el valor que Millicom está dispuesto a pagar por Tigo Une. Es adecuado hacer una valoración de la inversión que se tiene, haciéndola seria, objetiva y muy profesional, ha indicado Olga Lucía Arango. Además, se ha mencionado que el dinero de ventas se destinará a 4 pilares fundamentales para la sociedad: educación y empleo, ciencia, innovación y tecnología colectiva y residuos sólidos. Arango está convencida de que si el dinero se destina a educación y empleo, no se aprovecharía de la mejor manera, ya que el municipio ya invierte en ese sector. No obstante, considera que se estaría creando una oportunidad adicional para el desarrollo social. Otra preocupación del sindicato es el futuro de los trabajadores. Desde 2014, cuando Millicom hizo su primera compra de este grupo, muchos empleados no fueron protegidos adecuadamente a pesar de los acuerdos. Olga Lucía Arango también dice que nunca estuvimos de acuerdo con esa venta a Millicom. Ha sido un mal administrador y empleador. El negocio es complicado y muy competitivo. Todo esto refleja la preocupación de que Millicom no está administrando adecuadamente Tigo Une, ya que se enfoca más en sus otras empresas, a pesar de que esta es fundamental para su soporte y carta de presentación ante el mundo. Esta publicación la hace, como lo dije, Pluralidad Z. Y aquí viene entonces la pregunta, las preguntas que le lanza Gustavo Petro a Federico Gutiérrez. Le pregunto al alcalde de Medellín: ¿el alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente? ¿Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín? ¿La intervención del alcalde en los asuntos de ISA no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa? Y otra pregunta que aquí le hace Alejo Toro: ¿es verdad que el alcalde de Medellín tiene un conflicto de intereses que no reportó? Publica Alejo, se cita un post de él mismo el 17 de agosto que dice: atención, se acaba de conocer que la hermana del alcalde Pico Gutiérrez es una cuota política en ISA, empresa donde tiene participación la alcaldía de Medellín. Un presunto conflicto de interés que no fue declarado públicamente. Y más grave aún, Carlos Yepes, amigo íntimo del alcalde y miembro de la junta directiva de esa empresa, tampoco declaró este conflicto, violando así el gobierno corporativo y actuando con una ética reprochable. Esto amerita la renuncia inmediata del señor Yepes. Recuperaron Medellín, pero para la familia y para los amigos del alcalde. Y escuchemos esto que publica Alejo Toro. Atención, se acaba de conocer que la hermana de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, es una cuota política en ISA. Esto es preocupante porque la alcaldía tiene participación en esta empresa. Esto es supremamente grave porque puede tratarse de un caso de nepotismo. No se declararon conflictos de intereses de una persona que podría estar ganando hasta 40 millones de pesos mensuales. Y óiganlo bien, esto se agrava aún más. El señor Carlos Raúl Yepes, amigo íntimo de Federico Gutiérrez, exgerente de Bancolombia, hoy delegado en la junta de la empresa, no declaró este conflicto de intereses. El señor Carlos Raúl Reyes debería renunciar por esta vergonzosa actuación, por su presunta violación del gobierno corporativo y del código de ética. Pero plata es plata. Esta gente de ética no entienden, esa palabra no existe para ellos, y si existe se la pasan por el forro. Igual, eso de conflicto de interés, ¿o qué es? Plata es plata y listo, eso es lo que importa, el billete. Trabajadores y todo ese tema, a eso no les importa, lo único que interesa es la plata. Increíble, ¿no? Seguimos avanzando aquí en el Notipetrovsky. Ustedes saben que la base del Notipetrovsky son los posts de Gustavo Petro a través de su cuenta de X, información que muchas veces no la transmiten en esos medios y que muchas veces Gustavo Petro se ve obligado a manifestarse a través de esa red social. Pues ayer estuvo bastante activo y otro de los temas que tocó es el tema de las vigencias futuras, esa palabra que a nosotros nos quedó aquí metida también y en la cual hemos visto cómo son cifras aterradoras
son una parte de lo que dice el artículo del diario El País, al que igual vamos a hacer referencia, y es el siguiente tema, como lo digo. Cifras aterradoras. Escuchamos también muchas veces a Gustavo Petro en los territorios, en esos desplazamientos que ha hecho, darle la orden a Alexander López de que deben encontrar la forma, la fórmula y la forma para que esas vigencias futuras cambiarlas. Vigencias futuras que muchas veces la prioridad son las vías 4G por encima del agua, que así lo hemos visto en los territorios donde se estaban haciendo la sustitución de cultivos, en fin. Eso es a lo largo y ancho del país. Como hemos visto, cómo está primero la vía 4G que el agua y las necesidades de los territorios. Por allá nos asombró mucho el caso del acueducto de Urabá, que según las vigencias futuras, entonces el acueducto terminaba construyéndose en un siglo. Casos como ese son aterradores, que es la palabra que utiliza acá el diario El País. Entonces, siguiente tema, las vigencias futuras y un post que envía Gustavo Petro. Primero es el artículo. Vigencias futuras y regiones, un artículo del País. Las vigencias futuras han sido en los últimos meses objeto de intenso debate y de críticas por dos razones principales. Una, porque comprometen por anticipado recursos del presupuesto nacional, quitando la capacidad de gasto del gobierno actual. Y en el caso de las vigencias futuras para las carreteras, porque están muy mal distribuidas entre las distintas regiones del país, llevándose Antioquia la mayor tajada. Las dos críticas son correctas. Por su misma definición, es evidente que las vigencias futuras son decisiones que toma un gobierno y que comprometen los gastos de gobiernos futuros, los cuales no tienen alternativa distinta a honrar esos compromisos. En ese sentido, son un factor importante que contribuye a la inflexibilidad del gasto público, tal como lo hacen los compromisos de servicio de la deuda. En realidad, las vigencias futuras son una operación de maquillaje fiscal que se hace con la bendición del Fondo Monetario Internacional, pues son una deuda escondida de las finanzas públicas que no se contabilizan como tal, pero que muchas veces son obligaciones contractuales tan exigibles como un pagaré. Además, los pagos de las vigencias futuras tampoco se registran como servicio de la deuda, sino como inversión pública, con el agravante de que en el caso de las concesiones son pagos que se hacen años después de que se han ejecutado las obras. Las cifras son aterradoras. El gobierno nacional tiene compromisos de vigencias futuras hasta el año 2053 por valor de 185 billones, como la deuda pública a finales del año pasado ascendía a 816 billones. Si las vigencias futuras se contabilizaran como debe ser, la deuda crecería un 23% y había llegado a un 66% del PIB, rompiendo todos los límites de la regla fiscal. La limitación al gobierno de turno es enorme. Para el periodo 2023-2026, los gobiernos anteriores aprobaron vigencias futuras por valor de 72 billones que representan cerca de la cuarta parte del gasto de la inversión pública para esos años. Con razón el presidente se queja de que no tiene plata para sus programas de inversión. En cuanto a la distribución regional de las vigencias futuras en materia de carreteras, sí hay una clara concentración en Antioquia. Mientras que si se miran todos los sectores, Bogotá es la más favorecida. En efecto, las vigencias futuras aprobadas para las 19 carreteras 4G en ejecución asciende a 50.2 billones de pesos constantes de 2023, de los cuales los 7 proyectos construidos en Antioquia se llevaron 22 billones. De los 50.2 billones, Antioquia se llevó 22, es decir, el 43.6%. Además, no se puede decir que se trata de un esfuerzo regional pagado con peajes. En esas 7 concesiones, el presupuesto nacional a través de las vigencias futuras va a pagar el 70% de la inversión y el mantenimiento. Mientras que los peajes solo el 30%. Es mayor el esfuerzo local entre las otras 2 concesiones, donde las vigencias futuras aportan el 58% y los peajes el 42%. Ojo, ¿no? Es mayor el esfuerzo local en las otras 12 concesiones, donde las vigencias futuras aportan el 58% y los peajes el 42%. La situación es diferente al mirar el total de vigencias futuras comprometidas para inversión, 175 billones, pues Bogotá va a recibir 62.7 para las 2 líneas del metro y la troncal de la calle 13. Eso es más plata que toda la plata asignada a las carreteras 4G y equivale al 36% del total. ¿Qué podrían decir el Valle del Cauca y el suroccidente del país, que para la conexión a Buenaventura y a todo el sur del continente solo tienen 3 proyectos financiados con vigencias futuras por un valor de 12 billones, el 7% del total?
¿Qué tal ese dato, no? ¿Qué tal ese dato? ¿Qué podrían decir el Valle del Cauca y el suroccidente del país que para la conexión a Buenaventura y a todo el sur del continente solo se tienen 3 proyectos financiados con un valor, con una vigencia futura por el valor de 12 billones, el 7% del total? ¿Cuántas veces también ha denunciado Gustavo Petro este tema, no? De Buenaventura, del suroccidente del país, de la situación de la carretera, de la situación de la comunicación con el resto del continente, el resto de Sudamérica. No, las salidas por el lado de Ecuador, por ese lado, esos son unas vías paupérrimas que nada tienen que ver, pero ya vemos para dónde se va el dinero, ¿no? Increíble, increíble y cortico el artículo, pero diciente. Y aquí viene el post de Gustavo Petro. Las llamadas vigencias futuras concentran la inversión pública en las áreas más ricas de Medellín, Bogotá y Medellín. Eso lo ha dicho por todo lado. Dejan por fuera al resto del país y pueden ser el desencadenador de las próximas violencias al excluir la mayoría de las regiones de Colombia y a los territorios donde habitan los más pobres. Es lo peor del desatino de las decisiones de los gobiernos de este siglo y van contra la paz. Son las responsables de que se prefiera invertir los dineros públicos en los negocios bancarios de las carreteras por concesión, que en el agua potable que necesitan 14 millones de habitantes. Es indispensable revisarlas y adecuarlas a los acuerdos de paz y a la convivencia nacional. Esa fue el orden, esa fue la orden, el mandato que le dio a Alexander López Maya. Esto ya lo ha dicho hace rato, de cómo se van a buscar las formas, es indispensable revisarlas y adecuarlas a los acuerdos de paz. Otra cuestión, se firmaron los acuerdos, pero todo este tema no está ahí incluido. Y si estaba incluido, pues la plata se la robaron. Entonces, increíble. Ese ha sido otro de los posts de Gustavo Petro estos días, el día de ayer exactamente, que como lo digo, ha estado súper activo. Y más de Gustavo Petro es el tema de la prohibición de exportación de carbón a Israel. Siguiente tema. En esto hace Gustavo Petro envía dos posts que tiene que ver. El primero, vamos a ver esta respuesta que le da al espectador. Dice acá el espectador que jamás agradeció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por prohibir las exportaciones de carbón a Israel. Estos fueron algunas de las redacciones. ¿Jamás? Entonces dice acá Gustavo, jamás. Acá está el post del espectador. Y aquí está la respuesta de Gustavo Petro. Jamás no agradece que suspenda las exportaciones de carbón a Israel, mi querida prensa colombiana. Agradecen los niños, las niñas palestinas y la humanidad. Lo que pasa es que quienes se silenciaron ante el genocidio en Colombia no lo entienden. Increíble. Y ante esto, vean esta respuesta. Pues aparte de la invitación, bueno, primero vamos a ver la respuesta. Esta. Sobre el titular del espectador sobre Hamas y la suspensión de exportaciones de carbón, lamentable, los medios no necesitan mentir para desinformar. Explico mi argumento, esto es de Mauricio Jaramillo. Vamos a escuchar qué dice Mauricio. El titular del espectador que habla a raíz de la suspensión de exportaciones de carbón a Israel, el titular que privilegia la reacción de Hamas por encima del contexto no es una noticia falsa, pero desinforma. Los medios no necesitan mentir para desinformar, no necesitan recurrir a una noticia falsa para desinformar, como en este caso. El titular tiene 3 problemas. El primero, el más grave, y creo que la gente no lo ha entendido, a raíz de mi trino, dicen como, pero es que el espectador no está mintiendo, jamás dijo eso. Sí, el problema es que está dejando de lado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Van 40.000, pasamos la barrera de 40.000 palestinos asesinados, que hace parte efectivamente de la respuesta de Colombia, que tenemos dos ministros del actual gabinete israelí que, por ejemplo, dicen, en el caso de finanzas Smotrich, que está bien, que es normal que mueran 2 millones de personas de inanición, que es normal o que está bien, que se justifica que sean asesinadas. Que el ministro de Seguridad de Interior, Itamar Ben-Gvir, diga que los derechos de los colonos son más importantes que los de los palestinos, o que para solucionar el problema de hacinamiento en las cárceles está bien asesinar a los palestinos. Dejar por fuera esto que es en sí la noticia, que es el genocidio,
sugiere evidentemente que el titular lo que usa es esconder lo más relevante y poner lo más superficial. 2, es un titular, arabofóbico, porque obviamente busca que aquellas personas que se solidarizan con esta tragedia que golpea al mundo árabe, porque están muriendo árabes palestinos, sean asociados con el terrorismo de Hamas. Entonces, árabe es igual a terrorista. Quien se solidariza con la tragedia palestina es un terrorista, demuestra simpatía por el terrorismo. Y en tercer lugar, pues esto demuestra o confirma que los intereses corporativos están por encima de la ecuanimidad y del deber de denunciar lo que es la peor crisis humanitaria de la contemporaneidad, o por lo menos la más grave, por el apoyo del establecimiento al genocidio. Es que es la forma, ¿no? Como siempre, sacan todo de contexto, la gente saben y aprovechan que se quedan con el titular. Y muchas veces también se critica este tema de que se quedan con el titular, pero muchas veces vas a entrar a leerle el artículo y el artículo es pago, o tienen que ser suscriptores o qué sé yo. Entonces, así es que se está manejando la información actualmente. Y obviamente cualquier cosita, todo esto es estratégico. Todo esto es estratégico. Eso no es porque sí, no. Eso ya sabemos y cuál es la intención, ¿no? Dejar ahí la máquina del fango. Dejar ahí la mentira, que de eso algo queda. Y seguramente, pues como dice Mauricio, salen a decir que el artículo lo dice, solo queda el hecho de que jamás agradece. No, ese no es el contexto. Pero es mucho pedir para esa gente. Y ahí tiene entonces pues todo lo que se ha originado defendiendo el hecho de que no se exporte más carbón a Israel, decisión que aplaudimos. Pero eso es lo que siempre decimos, ¿no? Los intereses particulares, los intereses de unos pocos. ¿Cómo van a pretender que Colombia, con un gobierno progresista, siga exportando carbón? Y ha tenido los pantalones, ha tenido los cojones de hacerlo, porque por aquí alrededor de Europa vemos muchos que bla, 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 pero de acciones nada. Ahí estaban participando en los Juegos Olímpicos, no tuvieron el mayor impedimento los atletas de ese país. Y viendo lo que está ocurriendo, pero bla, 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 puro bla, bla, bla. Así que bien, Colombia, bien por Gustavo Petro y bien, lo decimos, estamos del lado correcto de la historia. Y más de este tema, Gustavo Petro también invita al pueblo suizo y su gobierno y a la justicia colombiana a detener la exportación de carbón a Israel. Su jefe de gobierno ha desatado este genocidio y es reo ausente de la justicia internacional. Que no se nos olvide eso, ¿no? Que no se nos olvide. No es una escena de una película post-apocalíptica. Es la cruda realidad desde el norte de la Franja de Gaza. Todas las viviendas, prácticamente toda la totalidad de las viviendas han sido bombardeadas. Una expedición de la ONU. Están leyendo, ¿cierto? Sí. Espero, están leyendo, ¿no? Miren este dato. Miren este dato. Este dato que están. En los 10 primeros meses de su campaña de terror, Israel ha lanzado más bombas sobre Gaza que las que cayeron sobre Londres, Dresde, Hiroshima y Nagasaki, juntas en la Segunda Guerra Mundial. 80.000 toneladas de explosivos.
85% de la superficie de Gaza reducida a escombros. El 100% de la población ha sido desplazada. Más de 40.000 personas han sido asesinadas, de las cuales casi la mitad de ellas eran niñas y niños. Esto no es una guerra, es un genocidio. Es un video que publica la propia ONU. Y muy bravos entonces porque Colombia deja de exportar carbón a Israel para eso. Vean lo que está terminando. ¿Y eso qué? ¿Lo aplauden? ¿Lo aplauden? ¿En Colombia aplauden esas imágenes? Increíble. Y nosotros antes estábamos del lado de allá. Uf, qué bendición estar del lado correcto de la historia y no ser cómplice ni partícipe de eso que acabamos de ver, de esas imágenes, terribles imágenes, y filmadas allá mismo por la ONU. Es que vean eso. ¿Ah? Gracias, presidente. Gracias, presidente, por pasarnos al lado correcto de la historia. Es lo único y lo que tengo que decir después de ver este video y de ver estas imágenes que ya las hemos visto en diferentes medios nacionales, internacionales, en fin. Terrible, terrible, terrible. Qué buena decisión, Colombia. Qué gran decisión. Listo, pues así llegamos al final de este Noti Petrovsky, no sin antes ñapitas y ñapitas buenas, ñapitas. Vamos a no darle tantas ñapitas, que son muchas ñapitas, pero para no alargar el video. Fin de semana festivo en Colombia. Este fin de semana es el Festival de las Cometas en Villa de Leyva. Tuve la oportunidad muchas veces de ir a este festival. Villa de Leyva me encanta, estábamos viviendo en Bogotá, incluso viviendo en Bucaramanga. Una vez nos fuimos de camping hasta Villa de Leyva a recorrer toda esa zona moniquera, nos fuimos en moto, un paseo delicioso. Villa de Leyva me encanta, la plaza más grande del país está en Villa de Leyva. Y el Festival de Cometas. El Festival de Cometas en agosto y el Festival de Luces que hacen en diciembre. Eso es espectacular. A los dos he tenido la oportunidad y el placer de ir a este Villa de Leyva. Pues se vieron unas imágenes en Villa de Leyva. Llena Villa de Leyva. Es muy parecido. Vea, este Villa de Leyva, así esta calle es igualitica a ese pueblo que estuve, ¿qué días? En Marbella. Exacto, es así. Incluso en el centro de Málaga, y ustedes ya han visto algunos videos que yo he publicado, ¿no? Es exacto. Y hay otro pueblito por acá arriba que se llama Mijas Pueblo, es así, blanco, excelente. Villa de Leyva, qué gratos recuerdos de Villa de Leyva. Pues miren el dato que publica Gustavo Petro. Esta es Villa de Leyva, Boyacá, uno de los pueblos más españoles de Colombia, incluido su clima. El único clima mediterráneo del país donde se dan los dátiles, las olivas y se puede hacer vino. Eso no lo sabía. Dice acá en el video que publican, acá, los antipetristas dicen que el país está mal. Bueno, eso siempre ha habido, la gente siempre ha tenido plata para viajar. Eso no es que ahora, eso siempre vemos ese cuentico y ese argumento y esa discusión tan chimba de que si está lleno es bueno el gobierno. Siempre ha habido plata, siempre han tenido plata, no sé de dónde se sacan la plata, pero las carreteras siempre han viajado, siempre han ido a la costa, siempre, eso a la costa, donde sea. Eso no es de ahora. Da como una que me bloquearon por ahí, de tantos que me bloquearon en Bucaramanga. Ese gobierno, eso porquería, eso estábamos mejor antes, y todos los puentes publican imágenes en la costa, en el Rodadero, por ahí. Así es, y eso no es un medidor. La ñapita que la publica el colombiano es esta, y que Gustavo Petro también, él la reposteó. Gustavo Petro por ahí la reposteó. Bueno, es esta. Firmantes de paz ahora son médicos para cuidar la vida. El 30 de julio, 4 firmantes de paz recibieron en Cuba el diploma que los acredita como médicos. Esta es la historia de una de las graduadas de la isla. Vamos a leer rápido acá un artículo de Juan Pablo Patiño. Lengy Suárez se convirtió en médica después de 26 años y de participar en una guerra histórica. El 30 de julio pasado subió a la tarima del aula magna de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, recibió su diploma, su mamá la miraba orgullosa y con lágrimas que le caían como cascadas desde las gradas.
La doctora Lenji apostó todo en 2016 por una paz, aunque imperfecta, le dio la posibilidad de cambiar el camuflado que vistió cuando perteneció a la FARC por una bata blanca e instrumentos quirúrgicos. Mi papá, cuando estaba pequeñita, me compró un juguete como de enfermera y entonces jugaba con mis hermanos, a que los atendía y que les aplicaba las inyecciones. No dimensionaba, pero desde ese momento tenía algo del sueño, quería ser médica, relató la doctora en el diálogo con el colombiano. Lenji es la primera profesional entre sus 8 hermanos y en varias generaciones de su familia. Su mamá, como pudo, terminó la primaria y el papá no fue a la escuela. Nació en Bogotá en octubre del 97. La registraron en Lejanías, un pueblo de Meta. De tumbo al tumbo recorrieron distintas partes de Colombia hasta que en 2010 llegaron a Toribío, en el Cauca, un fortín histórico de los guerrilleros. Cuando los fusiles que enfrentaron a la FARC con el Estado colombiano se silenciaron de manera definitiva, Lenji se fue a la zona veredal de La Hervira, en Buenos Aires, Cauca. Allá empezó su proceso de reincorporación, los pesos eran escasos y casi no resultaban jornales. Trabajé cuidando niños en cualquier trabajito que me saliera por ahí en cultivos, en la escuela hacía trabajos de limpieza y en algunas ocasiones, como ya era graduada del bachillerato, me ponía a dictar algún cursito a los muchachos sobre cosas sencillas, como educación sexual, pero resultaba poco, tenía un cursito cada 6 meses, recordó. La joven intentó perseguir el sueño de la medicina, pero le fue esquivo, se presentó a la Universidad Nacional y una aplastante derrota en la prueba de admisión le dijo que no, que allá no sería. La falta de dinero también le cerró las puertas en las facultades privadas. Varias culturas, vea pues. La falta de dinero también le cerró las puertas en las facultades privadas. Qué importante la educación gratuita. Varias culturas interpretan la aparición de un grillo como el presagio de prosperidad y buenas noticias. A Lenji le llegó la suerte a la mano de una camarada, como le dice ella, que apodan igual que al bichito invertebrado. Estaba en la Elvira y me citaron a una reunión con el camarada Grillo. Cuando lo vi me dice, muchacha, lo que usted tanto estaba esperando al fin se va a dar. Esa fue una emoción muy grande, dijo. Era 2017 y la noticia que traía Grillo era que el gobierno de Cuba había ofrecido como aparte al recién nacido proceso de paz 1000 becas, 1000, para estudiar medicina en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Cuando la embajada de ese país difundió la convocatoria, algunos políticos opositores al proceso señalaron que los excombatientes viajarían a ese país para recibir entrenamiento militar para combatir a Colombia en un régimen castro-chavista. Pero las becas han sido distribuidas entre firmantes de paz, indígenas, miembros de las organizaciones sociales, víctimas del conflicto y hasta hijos de miembros de la fuerza pública. ¡Ojo! Después de varios trámites burocráticos de entregar y que le devolvieran documentos, la joven logró ser admitida como estudiante de medicina en Cuba. El día del viaje no se me olvida, fue el 27 de agosto del 17. Me acompañaron mi mamá y mi papá en el aeropuerto. Todos estaban muy contentos y felices, pero a la vez tristes, porque una de sus hijas más pequeñas se iba a ir otra vez. Yo nunca había visto llorar a mi papá. Ese día lo vi llorar. Me llevé los sueños en una maleta, contó la doctora. Lenji aterrizó a las 8 de la noche y junto a los otros 186 estudiantes colombianos becados en un aeropuerto militar. El sol caribeño todavía prendía el cielo. Ese fue el primer cambio que notó. En Cuba las horas fueron adelantadas por un racionamiento de energía. Se subieron a unas guaguas, como le dicen al transporte público. Paréntesis, aquí en Canarias, Islas Canarias, pertenecientes a España, también les dicen guaguas. Las guaguas al transporte público. Allá los vecinos y curiosos se asomaban a los balcones y andenes a saludar la caravana de estudiantes colombianos. En la escuela de medicina pusieron a los estudiantes en una cuarentena preventiva para suministrarles un tratamiento contra el paludismo y el dengue. Lenji no tuvo suerte, el colchón con el que dormía tenía ácaros, su cuerpo se llenó de ronchas, estuvo hospitalizada 6 días y se perdió las primeras clases. Durante ese aislamiento dieron unas clases a las que no pude ir. Tenía libros y los estudiaba, pero cuando uno se enfrenta a esos textos sin ninguna tutoría, uno queda sin ningún conocimiento. Me llevaron al examen al hospital y lo perdí, contó. La universidad les garantizaba la alimentación a todos los alumnos, aunque no era la mejor. En más de una ocasión se encontraban gusanitos entre el arroz o salchichas que empezaban a ser consumidas por el moho. Y aunque Cuba pregona principios de igualdad, las diferencias sí fueron notables entre la delegación de estudiantes colombianos. Me llegué a topar con estudiantes que decían, estos son los del proceso de paz, estos son los de las armas, mejor tenerlos de lejitos. Nosotros almorzábamos en el restaurante comunitario y ellos tenían la posibilidad de comer en lugares finos, recuerda la médica. Las clases de medicina general, bióloga molecular, tejidos, sistemas, ontogenia humana iniciaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche. Después, Lenji se dedicaba a repasar todos los días hasta las 4 de la mañana.
Para el tercer año de la carrera, la joven creyó que tenía en sus manos las riendas de la academia, pero llegó la pandemia del COVID-19. En Cuba empezó a escasear de todo, y a ella también. Las clases presenciales se suspendieron un tiempo y cuando ordenaron de regreso a la sede, ella no tenía ni para los pasajes. Debía madrugar a las 6 de la mañana para ir a la universidad, al hospital y se hacían unas filas inmensas. El carrito cobraba $1 cubano por transportarme, que eran como 100 pesos colombianos. Pero yo realmente no los tenía. Si veía a algún compañero en la fila, le pedía que me prestara, que luego yo le pagaba. Pero a veces no veía conocidos y me tocaba devolverme. Empecé a acumular faltas cuenta. La ausencia del Lenji clases valió para que le quitaran el derecho a presentar exámenes finales. Tuvo que enviar una carta al decano en la que explicó su situación. Le dieron otra oportunidad. Llamé a mi mamá y le prometí que iba a intentar hacer lo mejor que pudiera. Ella me dijo que pasara lo que pasara, ella iba a estar muy orgullosa de mí y de mis logros, señaló Lenji. Suspiró y añadió: pude ganar el examen y continuar en la carrera. El promedio de sus calificaciones fue sobre 4. Fue una de las alumnas más destacadas y eso le valió para ser monitoria en varias asignaturas. ¡Hala pues! Regresó a Colombia el pasado 9 de agosto y se enteró por medios de comunicación que el sargento retirado Luis Lenis, en representación de los veteranos del Ejército Nacional de Colombia, se mostró dispuesto a bloquear las entradas y salidas del hospital militar para impedir el ingreso de excombatientes que sean atendidos allí. Duele mucho toda la estigmatización y odio que destilan algunos contra los firmantes de paz. Mi compromiso, por el contrario, es atender y ayudar y salvar vidas de la persona que sea. Voy a buscar ser siempre de las mejores en mi trabajo, aseguró Lenji desde la casa de su mamá en Icononso, Tolima. Ahora está a la espera de un trámite que convalide su título cubano en Colombia y ya le ofrecieron una beca para especializarse en cirugía general. Nombre cambiado a petición de la fuente. Qué gran artículo, el colombiano, qué gran historia, qué gran testimonio. De verdad que me encantó, espero que a ustedes también. Y queda bien para cerrar este Noti Petrovsky. Y tenemos que hacer otra pausita corta. Porque es que esto, ya para terminar, esto sí es muy delicado. Y tenemos que hablar de Daniel Mendoza, al cual admiro, lo quiero mucho a Daniel. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando Gustavo Petro, no, eso no fue cuando Gustavo Petro vino, eso fue que venía Duque. Venía Duque a España a una participación en una feria del libro y se convocó una marcha de la cual llegamos colombianos de toda España y Daniel iba a estar en esa marcha. Y me pasó algo muy paradójico, yo viajé con mi hijo, nos fuimos los dos, el canal estaba recién comenzando y mi hijo se adelantó, entonces teníamos que hacer las tomas y mi hijo se adelantó y obviamente pues queríamos obtener una imagen con Daniel Mendoza y la serie Matarife. Incluso yo había hecho gestiones para traerlo aquí a Málaga y publicar y pasar la serie aquí en Málaga. Entonces estábamos pensando, pero al final por cuestiones de agenda y de que tenía mucha intervención en España, al final no pudimos concretar nada. El sí fue que nos fuimos para Madrid a ver a Daniel Rojas y a participar en esa marcha, por supuesto. Mi hijo se adelantó un poco y fue el primero que lo pilló. En una parada de autobús él estaba ahí y mi hijo lo pilló, lo adelantó. Bueno, ahí tuvimos imágenes, la publicamos en las redes sociales, en fin. Daniel, qué gran persona. Ese día lo vi llorar después de ese discurso que dio allá en el Parque El Retiro en Madrid. Un discurso Matarife, ahí salía esa palabra Matarife. Pues bueno, fue un momento muy emocionante, la verdad, y me llevo un grato recuerdo de Daniel. Y después Daniel se fue para Colombia. Hombre, y a mí me daba envidia de la buena cuando llegó y publicó en una de esas imágenes la sopita que se estaba tomando de una señora ya conocida de él, una sopita de arroz, una sopita de esas sopitas que extrañamos tanto los que estamos fuera de Colombia, y que será una de las primeras cosas que, al igual que Daniel, yo quiero llegar a hacer a Colombia. Pues mire lo triste que publica Daniel Mendoza. Comunicado: les informo que no me queda otra salida que irme del país otra vez. No puede ser. Esto no puede ser. Es doloroso que Colombia tenga que seguir permitiendo que le maten a la gente que más la quiere. Le pido a Dios, y ojo con lo que dice Daniel, a quien el exilio aprendí a querer. Le pido a Dios
que más adelante se den las condiciones necesarias para volver. Oiga, me da mucha rabia esto. Me da muchísima rabia, porque Daniel ha enfrentado a esta gente del establecimiento de frente, certero. Les ha ganado en juicios. Y que Daniel tenga que salir del país, me parece muy triste. Me parece muy triste y me parece que esto debe llegar tanto a Gustavo Petro como a Gustavo Bolívar. Porque no es justo. Y me pone también a pensar. Me pone a pensar porque aquí está mi esposa escuchando esto. Y claro, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que Colombia tiene que seguir permitiendo que los que más la quieren y la aman tengan que volver a salir del país? Estamos contigo, Daniel, y seguro que de la mano de Dios esto tiene que cambiar. Y por ahí leí, de verdad que me llega al alma esto. Aquí le respondí, vean, yo le respondí porque esta imagen, esto fue ese día, vean, ustedes no lo están viendo, eso fue, ay hombre, de verdad que me dolió mucho ver ese post de Daniel. Lamento por lo que estás pasando, mi Dani. Esta situación es la de mucha gente en Colombia. Triste, Ministerio de Defensa, capturen a esos grupos al margen de la ley, por favor. Este es el que me llama la atención. Juan Ochoa, como el ajedrez, mi rey. Enrósquese un rato, luego atacamos durísimo nuevamente con la verdad. Cuídate, capo, le dice. Cuídate, Daniel. Y eso le decimos, Daniel. Gracias, hermano. Ya sabes que mi casa es tu casa. Gracias, hermano. Saludos a su señora y a su hija. Genial. Pues han sido mucho los apoyos y los mensajes de apoyo hacia Daniel Mendoza. Y desde aquí, desde la distancia, por supuesto, que le enviamos nuestro abrazo ancestral, nuestro mensaje de fuerza, así como lo hicimos, lo hicimos directamente con él por su red social y le enviamos ese mensaje a través de su cuenta de X. Fuerza, Daniel, no estás solo, y más ahora que, como lo dice en ese post, le pido a Dios a quien en el exilio aprendí a querer. Me encanta esa frase. Con esto entonces terminamos con esa fuerza que le enviamos aquí desde la distancia, nuestras energías positivas, Daniel. Fuerza. Cerramos este Noti Petrovsky, que como vieron estuvo cargadoski. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Es lo que desde aquí le pedimos. Nosotros somos Colombia con C. Queremos ser parte de ustedes, porque ustedes hace rato que son parte nuestra. Un beso. Feliz resto de día.